Bienvenidos. Les agradecemos mucho su amable presencia a este evento que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Es un evento de amigos y, por supuesto, nuestro compromiso y propósito del día de hoy pues es recordar a este maestro, este gran hombre que se nos fue hace poco, pero que seguramente estará aquí presente con nosotros. Agradezco mucho la presencia de toda su familia. Muchas gracias por estar aquí. Lo hacemos para ustedes. Y la Fundación Carlos Orozco Felgueres se encomendó invitar pues a estas personalidades del ámbito jurídico, fiscal, para qué mejor que recordar de esta manera. Entonces tendremos dos paneles que hemos preparado. En el primer panel, por supuesto, no necesitan mayor presentación porque además lo hacemos como amigos, como colegas. Jesús Alfonso Serrano de la Vega, extraordinario abogado fiscalista y un excelente amigo. Por supuesto, Alejandro Calderón Aguilera, sí, y Juan Carlos Isás Arteaga van a hacernos el favor de compartir con nosotros este tema, y lo hemos preparado desde un ámbito técnico porque es la mejor forma de recordar a nuestro querido Agustín. Entonces, muchísimas gracias, y por supuesto no podemos empezar sin darle la palabra a su hija. Por supuesto, su hijo también estará con nosotros un poquito antes de que termine el evento, pero le doy la palabra a Patricia López Padilla para que nos abra el evento con su distinción y su cariño. Y por supuesto, yo soy un conducto más de esta institución para organizar esto muy merecido, y el evento es de todos ustedes. Muchísimas gracias. Adelante, Jesús, si quieres continuar, por favor. Agustín López Padilla y yo fuimos amigos, fuimos muy amigos, tanto que en esta ocasión estoy aquí con placer y con emoción que yo mismo no me esperaba, en función de reconocer que un acto como el que realiza la Fundación Carlos Orozco Felgueres a instancias de mi querido amigo Carlos y de la familia López Padilla tiene lugar ahora, y esto incluso me llevó a interrumpir un viaje en particular con los amores más grandes de mi vida para estar aquí. No daban los tiempos en función de los aviones y hubiera salido hoy, y regresé ayer para no faltar. Me he dado cuenta de que nunca los he imitado, a ver si me sale. En la medida en la que mis compañeros, sobre todo Alejandro, se apropió de la temática sustantiva de extrafiscalidad, que es la que específicamente yo había decidido utilizar para charlar un momento con ustedes, a hablar un poco de ello. Ahorita les diré en dónde es posible que ubiquen ciertas intervenciones académicas de mi parte, porque pensando en él y para homenajearle acepté fundamentalmente invitaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ya he expuesto al respecto, viniendo los siguientes programas por publicarse y difundirse, en donde tratamos a mucha mayor profundidad lo que ya quedó abordado en toda una primera fase de intelección del problema propiamente de la extrafiscalidad como fin de las contribuciones mexicanas, o de la parafiscalidad, de acuerdo como la entiende una buena parte de la doctrina y la jurisprudencia también.
Mi hermano decía que son muchos los López Padilla y creo que en su funeral fue Juan, el que parece vikingo, quien tomó la palabra. Me voy a referir a él, ya que, insisto, han sido tratados los temas de fondo. Les voy a contar algunas cosas personalísimas inclusive, pero en concreto mi amigo se lo merece. Decía Juan, si la memoria me es fiel: sí, mi hermano era gritón, era impertinente, majadero, pero tenía un corazón que era un hogaza. Eso es cierto. Eso es parte de lo que nos hizo hacernos tan amigos. Y no nos veíamos con frecuencia, nos vimos de hecho al momento de morir 7 años antes. No sé cómo la vida produjo esa circunstancia, pero esa circunstancia sucedió. Y sucedió que con ocasión justo de una actividad académica de reconocimiento a un querido amigo, Pepe Trueba, en este mismo salón, después de una comida que tuvimos quienes íbamos a participar de manera especial y cercana, nos reencontramos él y yo, y nos reencontramos con el gusto de siempre, después de tantos años de no vernos. Y en el caso, yo no sabía que él se encontraba enfermo y disminuido. No lo había visto, no habíamos platicado, habíamos tenido contacto de alguna manera, Pati y yo, de alguna manera, Miss Pati y yo, mi maestra preferida, y no habíamos, sin embargo, intercambiado ni opiniones, ni noticias mayores, ni mucho menos. De hecho, me llamaba la atención que en Facebook me encontraba las fotos que en su caso me hacían llegar y él estaba sentado, normalmente sentado, rodeado concretamente de los suyos, y en el caso, bueno, pues apareciendo siempre muy gallardo, le gustaba vestir bien, le gustaba portar bien las cosas, era un tipo seguro de sí mismo, era un tipo elegante, y yo no extrañaba esta situación, estos gestos, eran propios de él. Pero cuando lo vi, me di cuenta que estaba enfermo, me di cuenta que algo malo pasaba. Y sucedió, sin embargo, les consta, los tres estábamos allí, que cuando arribé, con toda dificultad, pero procuró que no fuera tanta, porque se dio cuenta de que me di cuenta que me sorprendía el estado en el que lo encontraba, se paró y pegando gritos me dijo: ¡Oh, Jesús, ¿cómo estás? Y me dio un abrazo y le di un abrazo como siempre, y a partir de allí decidí que no iba, algún gesto habría hecho y me di cuenta que él lo había notado, a hacerlo mayormente enfático, porque me sorprendió lo que pasaba. Y al darse un acto de conciencia de su parte de que yo me sorprendía, no de la forma más agradable, él procuró minimizar en lo absoluto sus circunstancias y no solo se paró, me abrazó fuerte, nos tomamos un tequila negro que él estaba produciendo, comimos y pegando gritos, despotricamos contra la injusticia tributaria, contra las tonterías dichas por la Corte, contra las actitudes del SAT, contra los abusos gubernamentales que estaban en curso, y en el caso platicamos y nos reencontramos como si no hubiera pasado un día sin coincidencia. Terminó la comida, cada quien nos fuimos por nuestros respectivos lados a una ceremonia religiosa. Somos católicos en esta fe. Yo nací, fui traído por mi familia, decidí estar en ella, he decidido permanecer, todavía quiero morir. Como él en la fe católica, fuimos, antes de tener aquí lugar un evento académico, a misa,
Y en el caso concreto sé, porque me lo dijeron los suyos, que soy el último con el que acudió a misa. No me pregunten por qué, las circunstancias así se pusieron cuando llegamos a dar gracias y a rogar por el alma del padre Carlos. La misma banca, y solo en la misma banca estuvimos él y yo. Y no quise, cuando los distintos momentos de la ceremonia a ellos nos llevaban, ofrecerle mi brazo ni la mínima especie de ayuda. Y ahora eso me hace recordar el hecho, me produce emociones encontradas, me enternece y me motiva a sentir orgullo, porque eso hizo que después de 5 años de no poder o de no querer, se encara y se parara y se sentara y se volviera a parar y me diera la mano. Casi nos dimos un beso de amigos, cuando resulta que ya no podía, o él creía ya no poder. Eso es amor entre hombres. Y esa es dignidad de alguien que, siendo fuerte y queriéndose disminuido, saca fuerzas de flaqueza y hace que prevalezca la dignidad, y con ello da un ejemplo. Lo vi tan mal que comenté con mi señora: algo pasa y no me huele bien, pero nos vamos a volver a ver, porque ya quedamos que vamos a tomar más tequila negro. Eso fue un jueves, y de la noche del domingo, si la memoria no me falla, el lunes, el padre lo llamó, el padre, nuestro padre, Dios. Voy a despedirme de él con una recomposición de un poema, pero antes de ello hablaré 3 palabras sobre extrafiscalidad, para que no se diga que no tuvimos una materialidad técnica, sin repetir lo que dijo Alejandro, porque cuando entendí que en la comida preparatoria en la que nos pusimos de acuerdo habíamos dividido los temas, quise pensar, fue mi aproximación, que el modo de abordar, su forma de aproximarse a ciertos temas no iba a tener como centro la extrafiscalidad. ¿Qué es la extrafiscalidad o parafiscalidad? Es una institución jurídica, es un constructo intelectual que permite entender lo que no son propiamente, y lo digo a breve en sentido negativo, los fines o la finalidad constitucional propia en los estados modernos, y digo estado aquí en el sentido de países organizados constitucionalmente, como fin propio o fiscal de las contribuciones. Todos ustedes saben que es una obligación constitucional a cargo de nosotros, los mexicanos, el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de la Ciudad de México ahora, del Estado o municipio que residamos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El de contribuir al gasto público con parte de nuestros patrimonios particulares dispuestos forzosa y forzadamente por la Constitución y por la ley que corresponda, es el fin fiscal propio de las contribuciones, y se entiende que es absolutamente imprescindible en la vida de la relación, en la vida humana, porque en concreto, teniendo naturaleza propia de seres humanos, tenemos un entorno material en el que se satisfacen y viven infinidad de determinaciones propias, lícitas e ilícitas, de los que gobernan, de los que como ciudadanos y gobernados de un país determinado, en este caso México, necesitamos desahogar, porque es nuestro placer, porque es nuestro destino, porque es nuestro deseo, porque es nuestro propósito. Y nada de esto puede ser llevado a cabo sin reconocer la materialidad propia de nuestra naturaleza y la existencia en consecuencia de necesidades que son fundamentalmente de orden económico. El fenómeno tributario es uno sustantivamente de orden político, de orden jurídico, de orden económico
y sin ninguna duda de orden social. ¿Qué hace específicamente un tributo operando en una vida que desarrolla un pueblo dado en un territorio determinado bajo un gobierno que ha decidido darse? Eso es lo que nos enseñan en la Escuela de Derecho. En Teoría General del Estado se postula esto y otras cuantas pamplinas, que específicamente esta institución, que resulta de un pacto celebrado por la humanidad, para ponerlo en términos gráficos, preexistente a la historia moderna propiamente dicha, lo hace con la conjunción de elementos esenciales, en donde el que para mí destaca desde luego que es el pueblo, en el asentamiento de un territorio donde se ejerce su soberanía bajo la conducción para hacer posible la vida civilizada de la sociedad por un gobierno. Y este es el llamado a administrar los recursos públicos que, por determinación de la rama legislativa del gobierno, de que se trate y de acuerdo con la conformación política y constitucional que corresponda, sea un Estado, país centralista o un Estado específicamente de corte parlamentario o propiamente, en el caso particular, otro de orden presidencialista como el nuestro, se disponga por la determinación del poder del pueblo manifestado en ese documento sustantivo de su organización, tanto en la estructura gubernamental general de instituciones, cuanto de las relaciones que permiten oponer por parte de los gobernados derechos al gobierno en todas sus manifestaciones y ramas, para que la realización de la vida sea posible. Se ha producido una evolución histórica que, a partir concretamente de los griegos, en donde se identifican probablemente los primeros tributos con finalidad extrafiscal, esto es, no existían en principio, sino específicamente para sufragar la cosa general de la polis, el gobierno, el ius publicum operando para que fuera posible el desarrollo de esta cultura, tuvieron la naturaleza de orden aduanero. Las polis griegas evitaban concretamente la incursión de mercancías de otras que perjudicaban su economía o que en concreto modificaban su forma de ser de acuerdo con criterios no deseables, en donde se ejercitaba, cuando existió, un modelo de democracia originaria, en donde el pueblo existía y se gobernaba por el pueblo y para el pueblo. Evoluciona esto a la importantísima, desde el punto de vista jurídico, cultura romana, y allí el propio Agustín, en su trabajo doctoral, nos hace recordar la Lex Iulia Popea, que existió estableciendo un tributo a cargo de los Célit. Hubo una época en Roma en la que existía una gran cantidad de romanos y romanas. Recuerden la fórmula aquella del matrimonio romano, fundamentalmente entre patricios: yo callo, tú calla, en donde en concreto no había matrimonios romanos suficientes para provocar población romana nativa, y en el caso es un hecho que el imperio había crecido tanto que había poblaciones fundamentalmente no romanas, y una de las decisiones tomadas por el Senado fue establecer un tributo que gravara el celibato. No había entonces figuras de San Antonio de Padua puestas de cabeza, ni mucho menos, sino que más te valía casarte y mejor que atinaras en hacerlo bien para no pagar un tributo. Tengan ustedes en mente una finalidad netamente extrafiscal. Era un fracaso de ese tributo romano el que en concreto produjera recaudación para pagar los gastos públicos de la polis romana, y lo digo de polis romana, en la medida en la que no se conseguía la finalidad, que era que se casaran y que hubiera más romanos. Tengan en mente en la actualidad cómo las culturas nórdicas, a propósito justamente de decisiones netamente extrafiscales de índole demográfica, sustentan con recursos públicos subvenciones de orden tributario para que se formen familias y se asienten en territorios donde no existe suficiente ocupación. La extrafiscalidad ha existido prácticamente siempre. ¿Dónde se manifiesta? Hago abstracción de muchísimos siglos.
en condiciones que implican ahora un juicio de valor que los abogados y que en general todos los gobernados estamos obligados a tener en mente, se produce a partir de que existe la conformación de estados constitucionales modernos en donde las determinaciones de los gobiernos son de naturaleza intervencionista en la economía, en donde en concreto las teorías de orden político y social prevalecientes a la disposición de aquellos que tienen el poder de utilizar el poder de la legislación, en su caso de las constituciones y de la implantación obligatoria de las normas correspondientes, se hacen de recursos públicos de las poblaciones para dedicarlos a la extinción, estrangulación, aniquilación de actividades económicas, de actividades sociales que no se desea que prevalezcan, o bien para el apoyo, para la subvención, para la determinación de aquellas que se quieren como estimulables. Estos fines, que no son propiamente los que tienen que ver con la recaudación llevada en el sufragamiento de los gastos públicos, y no me meteré en el tratamiento ahorita de la institución de los gastos públicos, que es propiamente gasto público. Apunto, sin embargo, la idea de fondo en la que siempre participamos Agustín y yo. Gasto público es el que se realiza, el destino al que se dedican los recursos públicos que derivan de los fondos públicos, provocados por nuestros propios patrimonios al generar riqueza, al producir bienes y servicios en la economía, de tal manera que con ellos se sufraguen bienes y servicios públicos que permitan la existencia y el funcionamiento de la casa y de la cosa de todos, y que en este sentido concretamente propendan a la existencia de un fenómeno que se llama bien común. El tributario no es un fenómeno en sí mismo, por eso me irrita excepcionalmente cuando al hablar de esto todo tiene que ver con grabación, todo tiene que ver con imposición, todo tiene que ver con decisiones de un gobernante que hoy y mañana y siempre pistos voraces infinitamente en toda la historia y en todos los países del mundo propenden a disponer de recursos que son de los contribuyentes, en concreto para derivarlos en el gasto sin control, sin medida, sin apropiación correcta, siendo los gobiernos, históricamente se demuestra sin falta de ninguno, los peores asignadores de recursos. Agustín estuvo muy preocupado, igual que lo he estado yo, y ocupados también, por estudiar el fenómeno. Ya se ha hablado de detalles. Y en el caso, simplemente para colaborar, explicaría que existen ejemplos, el tiempo no me lo permitiría en esta condición, para exponerlos, ya se han referido varios, en donde el modo de establecer la consecución de finalidades extrafiscales para producir la concretización de los desiderátums de un pueblo determinado establecidos en la Constitución, fundamentalmente en la parte orgánica de la Constitución, y en dos preceptos que son cruciales en nuestro sistema jurídico, los artículos 25 y 26 constitucionales, donde se estipulan los principios de planeación democrática y de rectoría económica a cargo del Estado, lo digo bajo protesta, del gobierno, permiten alentar o desalentar conductas, alentar o desalentar resultados. Pondré simple y sencillamente para concluir, diciéndoles al final dónde pueden navegar en esto si les interesa llegar mucho más a fondo. Dos ejemplos en función de los que quisiera dejar claro junto con él que no existen blancos y negros en estas materias. En esto estamos hablando en tonos grises de muy distinto jaz, de mayor o menor profundidad. No existe propiamente ningún tributo que sea químicamente pura y simple y sencillamente recaudatorio, y no lo existe tampoco ningún otro que sea pura, simple y sencillamente no recaudatorio con fines extrafiscales. Ejemplo de un tributo extrafiscal neto. Recuerden ustedes, en 2002, en México, el Congreso de la Unión decidió
establecer una tasa del 20% del impuesto especial sobre producción y servicios que gravaba en cascada los actos de consumición por parte de aquellos que producían bebidas edulcoradas con edulcorantes que no fuesen caña de azúcar. En concreto, destacado como edulcorante oponible a la caña de azúcar mexicana, fundamentalmente la fructosa, que es un producto cuyo desarrollo fundamental ha tenido su mayor nivel de hegemonía en los Estados Unidos de América. En concreto, las razones del legislador expuestas en la exposición de motivos y expuestas a lo largo del trámite legislativo correspondiente fueron muy directas. Proteger a la industria azucarera nacional y, en consecuencia, protegerla de otros nacionales que produjesen productos que no fuesen este. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el tributo. Yo, en lo personal, siempre pensé que no lo era. En el caso concreto, esto perjudicó con efectos extrafiscales exitosos. Hubo una debacle de la industria productora o importadora o distribuidora de la fructosa, de maíz, fundamentalmente producida en Estados Unidos, porque todas las compañías fundamentalmente manejadoras de este tipo de bienes y de los servicios edulcorantes correspondientes eran estadounidenses, de tal manera que en particular se estimuló la utilización de la caña de azúcar mexicana. La medida tributaria exitosamente extrafiscal, destructora de una industria, pero en concreto no exitosamente, no era su propósito fiscal. Prácticamente la recaudación cayó. El éxito del tributo es que no se generara y que no se pagara, que no se contribuyera por él. Dio como consecuencia la activación de mecanismos de protección de la inversión a nivel internacional. Esto en sede del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que todavía existe y funge y fungirá, porque no veo para cuándo habrá TECMEC. En el caso, concretamente, los 3 tribunales arbitrales constituidos en sede del Centro Internacional de Arreglo de Disputas en materia de inversiones, conformados por los casos Corn Products International versus México, en el caso Tate Lyle, y Cargill, declaramos, yo fui el árbitro mexicano en el primero de los asuntos, el señero, el único que motivó bifurcación y la resolución, toda una serie de problemas y temas interesantísimos en donde no había precedente, que en efecto se violaba el derecho de los inversionistas extranjeros a la protección nacional de sus inversiones. La razón jurídicamente utilizada por el sistema jurídico mexicano a través de la rama legislativa del gobierno, ejecutada por la rama ejecutiva del gobierno federal y declarada constitucional por la rama judicial del gobierno federal, fueron no exitosos. Y el problema acabó costando aproximadamente $500 millones a ustedes y a mí, a los contribuyentes mexicanos. La medida legislativa correspondiente fue revocada y en el caso ahora existe competencia nuevamente en relación con esto. Un tributo concretamente con carácter extrafiscal que sin embargo no ha sufragado la finalidad de estimulación o de estrangulamiento pretendido por su imposición y ha producido recaudación notable. También una especie de impuesto especial sobre producción de servicios a la que antes se ha hecho alusión en materia de alimentos o pseudoalimentos con altos contenidos energéticos. México tiene en comparación internacional una posición poco favorable en relación con el consumo de bebidas carbonatadas, edulcoradas,
Y en este sentido, concretamente, el tributo que se ha establecido para buscar impedirlo, en lugar de establecer medidas administrativas que auténticamente produjeran el fin extrafiscal buscado, sanidad de la población, control del sobrepeso, control de la obesidad, control de enfermedades tales como la diabetes, que es una excepcionalmente cara contra todos nosotros, los contribuyentes mexicanos, no se ha logrado. El tributo, que obedeció a una finalidad extrafiscal en terrenos de salud pública y de salubridad general, buscando que se produjera el desaliento simplemente por el establecimiento de una medida tributaria, no dio como consecuencia eso, sino tributación. Un tributo con fin netamente extrafiscal que produce la consecución de un fin netamente fiscal. Esto está desarrollado en este trabajo, los invito a leerlo. Agustín lo intituló El fin extrafiscal de los tributos y su fundamento a la luz de los principios constitucionales. Y teniéndolo yo en mente, porque apenas había fallecido, acepté, les decía, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizar una serie de programas en donde esto lo tratamos, vienen los que complementarán los previos, y unas cápsulas también publicadas. Si alguien tiene interés, puede ubicarlo en mi cuenta de Twitter, que es @JSV10, y en ese están expuestos los correspondientes videos. Podría decir muchas cosas más, no tengo tiempo para hacerlo, y agradeciéndole mucho a Carlos, mucho a ustedes, mucho a la Fundación, a mis queridos colegas, amigos, quienes conocieron y trataron a mi querido Agustín. Me voy a atrever a destrozar una poesía para, con algunas de sus frases, darle un mensaje donde quiera que esté. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano levantó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Yo quiero ser Llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Y a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero y conjuro que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero, bendito seas donde quiera que estés. Benditos sean todos ustedes. Gracias. Despedimos este extraordinario panel. A mis amigos, por supuesto, tomamos un breve descanso para que se incorporen también extraordinarios panelistas y amigos
y podemos descansar un poquito, unos 15 minutos, mientras nos acomodamos los siguientes. Muchísimas gracias. Gracias.